Bienvenidos a Cine Pendiente. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Contamos con la presencia de nuestro gran amigo y colega Deado Presi y de muchísimas otras instituciones. Él tiene su sección en De Extremo a Extremo y es el conductor de una de las secciones de cine más icónicas de la historia del cine dominicano, de la televisión dominicana, que es el tripletazo de películas. Ah, bueno, historia. Eso es historia. Tenemos con nosotros a Francisco Maldonado y con él vamos a hablar de cine de terror, que resulta que coincidimos en que es nuestro género favorito en el cine. Y bueno, vamos a ir haciendo un recorrido por nuestras experiencias y al mismo tiempo comentando lo que uno sepa más o menos de cine de terror, ¿verdad? Porque uno, cuando le gusta un género, uno tiende a investigar orígenes y demás. Es decir que cuéntanos, Maldonado, ¿de dónde viene que a ti te gusta el cine de terror? Porque yo sé que yo de carajito, cuando iba a Tito Video en Naco, yo como que no debí dar esa información, ¿verdad? Claro. Yo iba directo al área de terror, a donde estaban los VHS de terror. Ahí era que yo iba y me llevaba 5 y 6 películas de terror desde carajito. Es decir que es una cuestión como innata. Bueno, eso obviamente viene desde la niñez y creo que las imposiciones o prohibiciones fue lo que me llevó a eso. No vea eso, tú no puedes ver eso. La rebeldía. Mira, eso es muy fuerte. Eso me despertó el morbo, lamentablemente. Claro. Y poco a poco fui siendo un asiduo seguidor del género, que en aquella época lo que predominaba era el cine mexicano. El Caballo del Diablo, La Cartera del Diablo, versión mexicana, y todo con el diablo, porque yo no sé, el diablo es la persona más mencionada, la mencionan más que en la misma Biblia, que a Dios. Sí, sí. Y eso me fue despertando el interés por el terror u horror, que para el caso es lo mismo, hasta decidir que la gente también lo vea, porque de una manera u otra, donde me ha tocado elegir lo que la gente ve o lee, se cuela el horror, por decirlo de alguna manera. Si me encargo de la programación de un canal, obviamente voy a colar contenido de terror. Si es algo de espacio musical, obviamente se van a colar ciertos soundtracks o bandas sonoras icónicas, y esa influencia siempre está ahí. Bien, yo siempre, y bueno, armando más o menos las ideas para este episodio, uno tiende a buscar por dónde comenzó o de dónde salió este género. Y tú sabes que el cine siempre ha bebido de la fuente de la literatura. Desde sus inicios alimentó sus principales historias de la literatura. Y creo que este género no es ajeno a ese fenómeno y que grandes monstruos que vinieron de la literatura fueron o definieron el inicio de este género, como es el caso del icónico Dr. Caligari, ¿no? Obviamente, además del cine alemán, José entiende que también tuvo unos inicios franceses. Sí, yo había leído hace un tiempo ya que el teatro de lo macabro francés fue uno de los cimientos del cine de terror. Creo las bases, sin lugar a dudas. Y Méliès, y Georges Méliès, que también esos primeros ejercicios audiovisuales por allá, por los 1800 algo y principio del siglo de los 1900, también puso sus cimientos para ir delimitando todo esto climático y atmosférico que puede uno decir que son esenciales del cine de terror. Gabinete del Dr. Caligari empieza pues 1920, expresionismo alemán. Sí, pero tiene su historia antes de llegar ahí. Cuéntame, a eso vinimos. Sabemos que el terror, más que un género literario, es una sensación que tiene todo individuo que está relacionado a lo que es lo político y lo social, lo psicológico y lo social. Social
porque viene a ser como una especie de reflejo de nuestros temores, nuestros miedos, y psicológico porque nos prepara mentalmente para afrontar esos miedos y nos da herramientas psicológicas para afrontar esas ansiedades y derivados que caen en lo que es el terror. Pues dicho eso, como bien decía José, la fuente principal viene de Francia. Sí. Un horror natural y genuino tan antiguo como el continente europeo. Pero ¿qué pasa? Realmente viene a tomar un matiz más interesante a partir del expresionismo alemán, que yo lo llamo como una transición violenta a lo que fue el siglo XIX e inicio del siglo XX. ¿Violenta por qué? Porque en Alemania se sintió la necesidad de hacer un cine más autóctono, más propio, y que no se correspondía a lo que estaba haciendo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la posguerra mundial se llevó de cuajo esa bonanza, ese colorido, esa alegría colectiva que se vivía en esa Europa. Ya no era eso lo que estaba imperando, sino la tristeza, el dolor, Lo gris, lo gris. lo sombrío. Exactamente. Ese sufrimiento no se estaba reflejando en el cine de entonces y la crisis principal, que era la económica, coaccionó a los creativos alemanes. En esa época lo que predominaba era lo que se importaba del cine occidental e internacional, hasta que una corriente decidió hacer lo propio, hacer un cine local, obviamente con muchas limitaciones y precariedades. Y es ahí en donde ese movimiento comienza a tomar fuerza, llamado expresionismo alemán, muy contrario al impresionismo alemán, que es muy colorido, propio de las artes escénicas, la pintura. El expresionismo alemán adoptó esa aureola oscura de la precariedad, la necesidad, la tristeza. Y es ahí en donde el primer experimento que sale a sacar esa realidad visual fue el gabinete del doctor Caligari en el 1920, en donde se ve artísticamente, con muchísimas limitaciones, esos rostros de las chicas que no eran ya risueños, sino sobrios, estéticamente muy bien llevado. Un maquillaje rústico que contrastaba con todo lo que se hacía en Occidente y demás. Y es ahí donde las sombras, la oscuridad, lo tenue, adquiere un protagonismo. Que influyó en varias artes, porque lo de nosotros es el cine, pero eso era un movimiento que influía incluso en la arquitectura, en la pintura, todo, en el fue un movimiento, claro. pero como era un ambiente colectivo. No, claro, pero como estamos en cine, que es lo que nos atañe, ahí es donde caímos. Sí. Y detrás del gabinete vino toda una prole de producciones de inferior calidad, una menor que otra, hasta que en el 1922 llegó Nosferatu, de William Winick, que tuvo los elementos para desde ese momento constituirse como la película madre que habría de sentar las bases de lo que va a ser, de lo que iba a ser el terror en Alemania. Pero ¿qué pasa? Eso trascendió más allá de Alemania. Sí. Y se volvió canon. Exactamente, al grado de que los amigos del occidente, sobre todo en Estados Unidos, adoptó esas estrategias del expresionismo alemán, le hizo ciertas adaptaciones para complementarla y llevarla a un terreno no que dejara de ser gris, pero sí un poco más amplio. Y es ahí donde se cuela el amigo de nosotros, Drácula, claro, de Bela Lugosi en el 1930, y le siguió una prole de producciones como el Frankenstein en el 1931, y todas esas figuras emblemáticas de Universal Pictures, como La Momia, El Monstruo de la Laguna Azul, El Hombre Invisible, e incluso hasta Cat People, que no necesariamente era de monstruos, pero sí mantenía esa estética, creo que en el 1942. Sí.
Y ese movimiento fue posible gracias al expresionismo alemán. Pero la visión de quienes lo adaptaron para que en el occidente se pueda consumir como tal, porque el expresionismo alemán se creó solamente para ser consumido en Alemania. Por eso la mayoría de sus producciones no son muy comprensibles fuera del país, porque era algo local, estaban llenos de limitaciones. La pretensión de ellos era hacer algo local para no estar arropados por todo lo que les llegaba de Occidente. Sí, yo recuerdo también que en esas tendencias hubo también experimentos fuera de la literatura tradicional, porque yo recuerdo la película Freaks de Todd Sí. Browning, Ajá. que es una película contundente y él utilizó personas que tenían condiciones especiales de Reales. nacimiento, reales, y los puso en la película. Y es como una especie de un ambiente circense, una locura esa película. Sí. Es decir, que también hubo personas que rompieron límites en ese momento. Claro. Fue muy freak todo. Sí. Fue muy freak. Y claro, obviamente decíamos que se alimentaba de la literatura, pero también se alimenta mucho inicialmente al folclore, ¿no? A esas leyendas que se daban en esos países europeos que tenían características básicas como un castillo medieval, una persona atrapada en ese castillo. Las casas que tanto te gustan. Las casas que es, o sea, porque el terror tiene muchísimas calles por donde transita, Sí, así es. que lo vamos a hablar más adelante, y las casas y los castillos son parte también de esas atmósferas que se crean para contar las historias. Pero personajes como Drácula, personajes como Nosferatus, tú te fijas que tienen un parecido, ¿no? Es ese hombre abstraído de la sociedad con mucho poder o muy rico, ¿no? Que perdió algo, que quería hacer algo, que dio algo a cambio. Y creo que de este lado también nosotros tenemos nuestra leyenda en ese sentido. Tenemos nuestro Drácula o Bacá o no sé qué. Nuestros propios monstruos. Sí. Y entiendo que creo que partir desde personajes emblemáticos como esos, creo que también le debe mucho de su éxito. Porque Drácula es un personaje interesantísimo, lo mismo que el Frankenstein, esa manipulación, esa creación del hombre, esa máquina perfecta que yo quiero crear a mi imagen y semejanza, ¿no? O lo que yo entiendo que es el hombre perfecto, o llegar a eso, ¿no? Y que es algo que tú lo puede traspolar a muchísimo tema, que eso es lo que a mí me gusta del terror. Sí. Mira, y siguiendo en esa misma línea, independientemente de que estaba funcionando esa fórmula, ya entrando los años 60, se sentía la necesidad de complementar eso con cosas un poco más reales, meterle folclore, meterle el aspecto psicológico, meterle algo de gore. Y es ahí en donde vinieron años antes, años después, 5 películas que marcarían el parámetro a seguir en ese sentido. La primera de ellas fue Psicosis, que abrió las puertas a ese universo que en base a lo que tú tienes en tu mente, se genera todo un universo. Sí, pellizcar tus interioridades para provocarte el tema. Pues no, claro que sí. Y el dominio perfecto, ¿no? De la orquestación del montaje del cine, lo llevado a manipularte para que tú te sientas y te vuelvas un poquito loco. Claro, ahí mismo, eso fue en el 60, ahí mismo siguió La Noche de los Muertos Vivientes. De George Romero. Que sí, continuando, ampliando ese abanico de cosas inquietantes, ¿qué más inquietante que ver un cadáver reanimado? Sí. Y nace con él el subgénero zombie. Sí, el zombie. Que después de ahí nunca han caminado diferente, o sea, es lo mismo. Con su contexto, porque la situación del zombie tenía su contexto social. Sí, claro. No, pero elemental. Y más en las películas de Romero, que supo hábilmente mezclar lo que era el factor
político y social Claro. con ese horror que se estaba viendo. Sí. Esa constante denuncia que en toda su película ataca de una manera u otra al consumismo, Sí. sobre todo en la secuela de Dawn of the Dead, que fue directo al cuello en ese sentido. Sí. Pero realidad mezclado con el horror fantástico. Eso funcionó muy bien. Pero también funcionó El bebé de Rosemary, que siguió en esa misma línea y fue la tercera película de ese grupo que también creó un subgénero de lo que son los asuntos de sectas. Sí. Mucho de que se juega con la parte psicológica, La lo que ansiedad tenía urbana. Rosemary, la ansiedad exactamente, qué es real, qué no. Eso fue fenomenal. Sí. Tan importante que hoy por hoy las películas siguen esos patrones. Ya tú sabes si fue una impronta. Claro, claro. Le siguió en el 78 El Exorcista, continuando abriendo esa brecha psicológica, pero abrazando. El matiz religioso. Exactamente. Es que había que mezclarlo. Claro, y hace su debut triunfal, El Diablo. Diablo. Que ya a José le aburre. A José cuando sale El Diablo dice, ay, pero qué pereza, ¿eh? El mismo malo de siempre. ¿Qué otra verdad? Y complementa el ciclo La Masacre de Texas. Ah, Hay que colar el gore. Claro, claro. Esos sentimientos desquiciados de asesinos en serie que indirectamente se habían hecho una que otra película, pero hasta La Masacre de Texas no fue cuando comenzó a tomar forma lo que era el movimiento slasher. Y ahí, entre esas 5 producciones, se hicieron una serie de derivaciones que hasta el día de hoy no se han parado. No, y que te trae basado en un hecho real, que también es algo muy explotado, la tragedia es algo también muy explotado en el terror. Y vemos, por ejemplo, Psycho, que también viene luego de ese esplendor de los años 50, ¿no? Y de ese aluvión de estrellas y de magnificencia que tenía la industria hollywoodense. Y con Psycho viene a explotar ese asunto cotidiano, ese asunto del día a día, pero dándole un twist que es, imagínate, el maestro del terror. No, y dando cátedras de cómo manejar ángulos sugestivos que te hablan sin siquiera involucrar a personajes. Claro. Sí. Una toma te dice más que cualquier palabra. Y Alfred Hitchcock era un monstruo en ese sentido. Un monstruo en el terror y que entendía no solamente la importancia de la historia que se está contando, sino que toda su estructura narrativa estaba orientada a la experiencia del espectador. Exacto. Ese susto fácil, ese brinquito, él dice, no, si yo pongo una bomba y algo explota, ¿no? Que eso es algo que siempre, una frase muy famosa de él, dice, yo pongo una bomba y explota, bueno, eso es algo momentario. Ahora, si yo pongo una bomba con un reloj, a lo largo de toda la película, yo voy a lograr que tú te pases la película entera mortificado por esa bomba. Esa ansiedad vale más que el impacto final. Por eso, él entendía es lo que se te queda al final. La mortificación alargada, eso era lo de Don Hitchcock, que era medio kinky también, pero eso es otro programa. Nadie es perfecto. Los genios tienen su asunto. Era un mortificador el hombre. Pero mira, me llama la atención ese paneo que hizo Maldonado sobre, porque cada una de esas películas fue como aportando ingredientes a lo que se va formando. Exacto. Y fíjate como mientras va avanzando, las sociedades como que van tolerando más. Porque si tú comparas las primeras con la Masacre de Texas, la Masacre de Texas es más literal. Sí. Es más agresiva visualmente, porque las sociedades van como... La que le abrió las puertas al gore. Exactamente. ¿Qué es el gore? Porque se están dando términos técnicos. Tú dijiste gore, slasher, desmembramiento. Bueno, gore, exceso de sangre en una escena, en la mayoría de los casos más innecesario de lo que debería ser. Totalmente. Pero esa es la palabra clave. Es un morbo. Es un morbo que tiene mucha gente. Si no ves sangre, no hay nada. Y si tú ves un slasher, el típico asesino, ya sea con un arma
punzante o o un tipo de artefacto, un asesino serial que no necesariamente tiene que ser eh, 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 de otro mundo. No, pero en el Exacto. slasher lo que abunda es el desmembramiento. No, Y viseras. y ahí seguimos. Ese concepto de película funcionaba muy bien, pero se sintió la necesidad de, de crear más matices sangrientos. Ujú. El horror ya se caracterizaba por eso. Y es ahí cuando, cuando llega Friday the 13th, Viernes 13, Exacto. Nuestro no, hermano Jason. perdón, Halloween. Halloween. Mike Se me Myers. cruzó. Lo Mike que pasa es Myers. que son primos, ¿sabes? Sí, son son primos. En el primos hermanos. 78, Viven en el mismo barrio. en donde Sí. comienza a explotar ese universo que tanto le gustaba a la gente, pero sin necesariamente descuidar lo que era la parte de la fantasía. Y es ahí en donde se cuelan Pero obras espérate. maestras como The Shining. Pero espérate, antes de que tú llegues ahí, porque no podemos hacer un recorrido motorístico. No, es que iban de la mano, Y dejar de iban de la pasar mano. el exorcista así como que, oh, llegó el diablo. No. Ok. Y creo que es muy importante porque en sí mismo el exorcista, además de la importancia que tiene para la historia del cine, Para mí, la película número 1 de terror de toda la historia. de toda la historia, ¿no? Sí. ¿Por qué tú entiendes? ¿Qué tiene el exorcista que reúne todas esas características para estar en tu Oh, número pero tú uno? quieres algo más horroroso que tú tenerle miedo a tu propia hija, a tu adoración, tu tesoro, que se reúnan una serie de requisitos que hace que tú le tengas pavor a tu propia hija, a la que tú amas, y que a su vez un sacerdote sin fe sea el que ayude a esa mujer y a esa niña que está poseída por el mal. Sí, Eso de por sí te trabaja psicológicamente de una manera tal que el que se mete de lleno en la película no tiene paz, porque tú no sabes, y más con el estilo de William Friedkin, Sí. que es muy incisivo, que Sí. se involucraba hasta en las partituras musicales para darte mayor Sí. impresión. Eso a mí me impresionó tremendamente. Ver cómo la inocencia infantil es tan frágil ante la maldad. Y eran tiempos, también la época marca el estreno de una película. Tiene mucho que ver el director Friedkin, que era un tipo extremista, que le gustaba como sacar las reacciones más viscerales de los actores, hasta el punto de andar con un arma en la filmación para crear tensión. No me sabía eso. Sí. Él andaba con una pistola en la filmación y nadie sabía por qué, Sí. para crearle tensión a la gente. Ya Y tú este tipo sabes, armado, que es pero lo que este pasa loco, aquí. sí. Hacer una escena dentro de un congelador Ujú. para que los actores Sí. realmente Sientan la sensación. tuvieran tenso y el vapor que le sale de la boca Es del frío. era porque se estaban congelando los tipos de verdad. Literalmente. Sí. Entonces, cuando tú captas eso en pantalla, el resultado es distinto. Pero lo que yo decía, la época tiene mucho que ver, Claro. porque hoy día probablemente él no pudiera hacer ese tipo de Bueno, cosas. dice don Jimmy Hungría, nuestro compañero y colega de Ado Precis, siempre hace la anécdota que cuando aquí se estrenó El Exorcista, habían ambulancias Sí, dispuestas sí. en las salas de cine. Porque ya venía una tendencia mundial desde New York. Sí, Era claro. simplemente, Sí. ya se sabía que en todos estos países que Claro. replicaban lo de Estados Unidos iba a pasar lo mismo. Claro, Sí. pero también te guió ese protocolo de lo que siempre hay que hacer en películas de exorcismo. Creó en sí mismo Sí. ese Creó género el patrón. de... Por eso se mencionó entre esas 5 que Sí. Claro. todas siguieron esa onda. No, claro, y también, o sea, ¿qué está pasando en la casa? Siempre es una familia de apariencia tranquila, normal, Nunca son numerosa, pobres, ¿qué problema? numerosa. En el Siempre, pasado, no, y actualmente. siempre son familias numerosas, con muchos niños. Y hay esta presencia que empieza a tener un comportamiento extraño y se asume en primera instancia que se trata de tal vez una enfermedad. No está bien, no está actuando como siempre, ¿qué está pasando? Y luego de ahí va escalando hasta que definitivamente tú te das cuenta que esto no es algo de aquí, que esto es algo del más allá para abajo
y hay que buscar profesionales, ¿no? Exacto. Y aparte de que cinematográficamente es una película que ninguna persona se para delante de una casa igual después de esa escena en El Exorcista. No, por eso se sintió la necesidad de que el cine de horror evolucionara, Claro. sumando ese elemento psicológico que te lleva a buscar la parte racional de todo. Fíjate en ese mismo ejemplo, se buscó la parte médica calificada para ver qué era lo que le sucedía a Megan. Exacto. Y el último recurso, y a nivel de insinuación, fue que búsquese a alguien Mira, a ver, espiritual porque que- Sí, digo, es ya, un padre, hay que buscar un padre. no Porque... está de más buscarse un exorcista. Exactamente. O sea, Claro. eso es lo que hace rico al horror, ese tipo de detalles que complementan esa sugestión que finalmente va a hacer que uno eh, lo acepte o no. Ujú. Sí. Por eso es que el cine es sugestivo en todo el sentido de la palabra, Claro. en sus diferentes géneros. Pero el horror tiene la particularidad de que tiene un nicho muy habilitado, aunque Sí. con lo largo de los años se ha diversificado tanto el contexto cine con todos sus Sí. subgéneros que ya hay todo un universo de divisiones. Sí, es gigantesco. No, claro. Las ramificaciones han sido gigantescas. No, pero que justamente eso era lo que te iba a comentar a raíz de las derivaciones de esas 5 películas, Exacto. sobre todo de la masacre de Texas, que luego vino Halloween en el, Sí. en el 78 y abrió ese campo de lo que es los slasher. Exacto. Eso no se ha detenido hasta el momento de hoy, No, todavía pero al estamos mismo tiempo desgraciando gente por ahí. convergía con lo fantástico. Es ahí Sí. en donde viene Stanley Kubrick con su con The Shining. Ujú. Sí. Y 2 años después, The Thing, La Cosa de John Carpenter. Pero vamos a hablar de Entre Halloween. esas dos abrieron otros subgéneros Porque derivados. vamos a hablar de Halloween porque Michael Myers, ¿verdad? Yes, claro. Él en sí mismo es un propio género del maldito loco, tú sabes. Sí. En sí mismo, él mismo Claro, claro. desarrolló muchísimo personaje parecido del tipo que le sucede algo trágico, perdón, y se convierte en un monstruo que decide Sí. atacar su propia comunidad y vengarse con la gente, aparte de que Halloween se volvió también una franquicia muy importante. No, totalmente. Sí. Pero para mí se desvirtuó el concepto después de la primera película. Fíjate que se sintió la necesidad de poner a Michael Myers como algo extraordinario, sobrehumano. Sí. Y es Para ahí, poderla continuar y continuar. y es ahí en donde se comienza a forzar el mingo, como se dice popularmente. Porque, ok, funcionó muy bien. Jamie Lee Curtis, la revelación, la reina del screen a partir de ese entonces, pero se comenzó a forzar el mingo y ha funcionado comercialmente muy bien. Comercialmente. Que era lo que iba a decir. Con la implementación del Halloween, The Thing y The Shining, se comienza a crear una línea muy fina entre lo que es lo comercial y lo artístico cinematográficamente. Sí, no, claro, definitivamente. Sí, En donde comenzó a ganar la parte comercial. sí. Y era tal la parte comercial y tan demandada que en los 80 se desbordó. Sí. Se desbordó de tal manera que ya no importaba que se hicieran películas de horror mediocres o malas. La Sí, idea era sí. hacerlas. Y Lo es ahí en importante era donde sacarlas. viene la gente del cine B, Sí. de serie B, Sí, Ujú. en donde Roger Corman se coronó como el rey Midas de ese sentido, el rey del cine B, porque todas sus películas iban enfocadas en esa línea. No necesitaba que promocionaran las películas serie B no se promocionaban, se colocaban como Exacto. parte de una cartelera doble. En un matiné. Exactamente, y en los famosos cinemas de vehículos que eran muy populares de la época. Y mira que ese cine es, en esa transición es que vienen las películas que tienen como un códice, que nosotros, Diana y yo lo hemos mencionado, que vienen como con una serie de regulaciones de las cosas que le van a pasar a los personajes dependiendo de lo que hagan. Claro. Sí, es correcto. Y eso es indefectible. Si El tú primero que saliste se de va, noche al lago, usted te se fui. murió. No. Afroamericano, te fuiste. Es una regla no escrita que incluso los destacados realizadores de hoy día, muy cotizados, que comenzaron haciendo cine B, lo hacían. Por ejemplo, Sí. Martin Scorsese, que le debe su carrera
a Roger Corman, que le dio la oportunidad de dirigir uno de sus episodios, vino de ahí. Lo mismo que James Cameron, lo mismo Sí. que Sam Raimi, George A. Raimi. Romero. O Romero, sea, sí. gente que luego se consagraron en el cine, pero comenzaron haciendo eso que tú comentabas. Sí, sí, sí. Claro, pero que también, y es lo que sustenta nuestra teoría de que el cine de terror es un cine conservador. Sí. Es un cine que critica al que se sale de la regla. Sí, de una normativa. Claro, y a eso tú lo puedes poner la sociedad, ¿no? Tenemos unas reglas claras. Si vamos al campamento, que también era muy usual esas historias de veranos, ¿no? Que no íbamos al campamento y todo eso. Y el campamento te lo dicen al principio. Aquí estamos para pasarla bien, a las 7 nos acostamos, a las 12 comemos, a las 3 hacemos esta actividad y después de las 8 aquí nadie sale. Sí. Y está prohibido, qué sé yo qué. Y a partir de esas reglas, todo el que se salía un poco de ahí, pues Le tocaba su le Jason. tocaba su desmembramiento del lugar protocolar. Sí. Y es así. Y siempre eran los que estaban como haciendo alguna travesura. Es decir, había como un codiguito moral ahí detrás de toda esa masacre. Había un Pero codiguito inclusive tú lo ves hasta de los mismos personajes como los Mike Myers, los Jason y esa gente, tenían prototipo de gente a los que ellos mataban, ¿no? Una serie de situaciones que se daban o que se tenían que dar o provocaciones que ellos entendían que era lo que lo activaba, ¿no? Y dije, no, te metiste conmigo y que sé yo qué, me dijiste, güey, te fuiste. No, 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 no es así. Y no ha variado, dicho sea de No. paso. No. En los 90 fue el subgénero de horror que más ventaja sacó, los slasher movies. Pero comenzaron a darle un perfil más atractivo, a darle forma a su realización, más estética, más cuidado sonoro. Y es ahí en donde entran los grandes estudios apostando todo a ese tipo de película. Y arrancó todo ese proceso en este contexto, por ejemplo, con Scream, que es una película Claro. en esa línea, pero con todo el octanaje suficiente para ser oxigenado como un cine atractivo comercialmente, que no escatimar esfuerzos para lograr ser visualmente sólido. No, y que se burla un poquito del canon del mismo terror, No, ¿sabes? Usa la misma cosa y dice, Exacto, pero y qué sigue el mismo patrón Claro. jovial, incorporando a jóvenes, Claro. porque para un público teenager, adolescente, satiriza un que luego se complementó con ser lo que hicieron el verano pasado, que seguía en esa misma línea. Sí. Los grandes estudios con Sony Pictures y Columbia Pictures a la cabeza estaban enfocados en eso y se hicieron cantidad de réplicas de esas películas sin mencionar las secuelas propias y las nuevas versiones que aún hoy día estamos Que viviendo. todavía estamos esperando un estreno todavía. No, Claro. ha sido algo tremendísimo, pero en medio de eso, tú sabes que la necesidad siempre está presente. Comenzó a popularizarse a mediados de los 90 en el transcurso de esa película, las películas de horror occidentales, sobre todo con Japón a la cabeza, que estaba haciendo un material genuinamente atractivo y original. Orientales, tú dirás. No. Orientales. Orientales, perdón, Sí. orientales, Yo digo, discúlpeme. Sí. Que cautivó a Estados Unidos. Sí. Salió una producción que fue Ju-On, Claro, sí. que fue el acabose, como se dice, complementado luego con Ringu. Los Ringu. Exactamente, que hicieron gran cantidad de derivados de esas películas hasta que en el occidente, en Estados Unidos, hicieron su propia versión con el Ring, La Maldición. Entre ese abanico de propuestas más el movimiento slasher se metió en un bolsillo a todo el género. Sobre todo Japón y Corea fueron Sí. los principales abanderados de eso. Tú tienes películas como Audition, tienes películas como A Tale of Two Sisters, Ay, una coreana y una, tremendo. Sí. y una japonesa, que son brutales. Son películas de terror icónicas de directores como, bueno, hasta directores como Takashi Miike, Y, uf, que emblemático. crearon películas que todavía hoy por hoy. Y tú sabes que ese cine japonés abrió una caja de Pandora que aún hoy día están dando grandes resultados,
como fueron el asunto de los metrajes encontrados, el food footage, que Ajá. viene claro. derivado del Sí, Ringo con el Ringo. sí, sí. Entonces Sí. ahí se abrieron otra perspectiva y otro nicho de subgénero. Claro, ahí vi de Blair. Ahí comenzó The Blair Los Project, Ajá. vino REC de España Paranormal y Activity. vino Paranormal Activity. Esas tres son las reinas en ese sentido Sí, sí. y la que hicieron posible el abanico de opciones que aún hoy día estamos recibiendo. Fíjate cómo desde cuando comenzamos ahorita se ha ido expandiendo Sí. y con razones justificadas el subgénero, porque cada uno tenía su propia necesidad. Y responde a un contexto Exacto. del momentum que se estaba viviendo en ese momento, porque el Paranormal Activity vino con ese aluvión de tecnología, de la posibilidad de tú tener cámara en tu casa, de la portabilidad de las Mucho. cámaras y todo ese tipo de cosas, de esa democratización que se dio en ese momento. Y en base a un vestido de documental y con una chaqueta de verdad, de que sucedió de verdad, fue un fenómeno que Sí. explotó de una manera que eso es inexplicable. No. Un caos. Pero funcionó tanto que aún así motivó al público a querer buscar más variedad. Sí, sí. Porque la rueda sigue. No, y al convertirse en un subgénero como tal, el found footage, hasta nombre le pusieron, Found footage. es que se volvió, No. cobró vida propia Claro. como subgénero. Al mismo le siguió ya una tendencia de algo un poco más de autor, más folclórico, más independiente. Que, ok, te respetamos eso, pero vamos a ver qué funciona con esto. Y es ahí en donde vienen materiales folclóricos de diferentes países como el Babadook de Australia, Oh, sí, muy que bueno. abrió Sí, sí. una ventana extraordinaria, que luego siguió con la de Reino Unido, de Wish, la bruja, del amigo Robert Eggers. Y que si tú quieres, luego se vino a complementar con Train to Busan de Sí. Surcorea. O sea, Sí. 3 géneros totalmente diferentes, de países diferentes, pero realizados con un enfoque artístico Sí. y de cine independiente de calidad. Y se Sí, suma sí. Hereditary, Midsommar, que No. también Ahí vinieron todo ese derivado de producciones Sí. a la cabeza siempre de esa corriente de jóvenes realizadores que tenían olfato para saber sacarle filo a algo cotidiano, Sí. a algo que tú no le prestas atención, pero que ellos con su mente, nivel Sí. Dios, saben sacarle provecho. O pasa como por ejemplo de este lado con La Llorona de Jairo Bustamante. La Claro. guatemalteca, La muy guatemalteca, buena. y bueno, por ejemplo, también Mira, tenemos la mexicana La Huesera, Huesera, sí. La Lucrecia o en España La Abuela. sí. Hay una tendencia que no se ha parado y esa fue... Bueno, el cine mexicano, aparte de que tuvo un gran producciones en cuanto a su folclore, también está lo de la lucha libre, que se explotó muchísimo en ese sentido, pero ellos han sabido explotar sus leyendas. El Santo y Blue Demon contra los vampiros. Claro, y tú tienes, por ejemplo, el fenómeno de La Llorona, Sí. que eso es que Sí. todavía al día de hoy están saliendo películas sobre... Gracias a Sam James Wan y su universo de producción. Claro, pero en el caso, por ejemplo, volviendo a Bustamante y su Llorona, el terror ahí sirve de vehículo para poder contar una historia que la realidad es más terrorífica. Sí. Solo el terror Sí. pudiera replicar en la misma correspondencia lo que pasó en Guatemala con esa memoria histórica y lo que cuenta esa película. Es cierto, sí. Es bueno que la mencionáramos esa porque nuestro cine, y me refiero a Latinoamérica, en cuanto a terror, sus mayores posibilidades están ahí en utilizar el género, pero nunca dejando fuera nuestras realidades. Fíjate cómo él hace una película de terror, pero poniendo en contexto quizá a quien no la haya visto para recomendarla. Es una película de terror donde
es un tema político. Ujú. Es una denuncia política a través de una película de terror. Entonces, ¿qué más latinoamericano que eso? Qué excelente haberlo hecho así. No, Y claro, cómo pudieran claro. nuestros países emular ese Y método. hay una corriente interesantísima en ese sentido. Mira, por ejemplo, en Netflix está Las Muertas, que es basado Así. en un evento real Sí, sí. y realizado para los que acaban con Netflix con todos los rigores de calidad. Bueno, es dirigido por Luis Estrada, que no es cosa Exactamente. menor. Sí. Viene de la adaptación, es un libro de un historiador mexicano, Así es. de un Iván Goya, Iván Goya, no sé, voy a buscar el nombre ahora, perdón. Sí. Pero me parece que ese tiene. Primero está contado desde el universo Estrada, que es un director que tiene una atmósfera muy específica en sus historias, Sí. pero que tiene todo lo que hemos conversado hasta este momento. Tiene basado en un hecho real, Ujú. en un contexto histórico muy difícil para México, ¿no? Creo que Latinoamérica ha tenido muy poco periodo que no sean muy difíciles. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y obviamente una historia protagonizada por mujeres, que las mujeres en el género del terror también han tenido, han pasado su trabajo, Maldonado. Claro, claro. Han Sí. sido de objeto del deseo, el cuerpo de ellas ha servido ¿cómo es? De horno. Sí. Lamentablemente la mujer es vista en el terror como Sí. materia prima. Sí, Exacto. realmente sí. Y lo Es hablaba, así. el recorrido que hemos hecho, Sí. ha habido cambios, pero se mantiene. Por ejemplo, todavía hoy día estamos viendo películas como Terrifier, Ujú. donde la protagonista es una mujer, pero aún así las víctimas también. Es decir, todavía se usa mucho como que la mujer sea la víctima. Es algo curioso que tiene. No, y que también que algo que no hemos hablado del body horror. Bueno, es que no hemos llegado Bueno, todavía. el body horror que No hemos llegado ahí. Que sí. el body horror realmente tuvo su primer pinino en el 80, en los 80, con la multicensurada Holocausto Caníbal. Ay, Dios mío. No era la pretensión, pero ahí fue donde se dio el primer pinino. Esa fue una de las Exacto. primeras películas que a mí me impactó como muchacho. Yo No. dije, Sí. wow, Wow. esto es lo mío. Esto es lo mío. Mira, Yo sé. como supuestamente metraje Escribir, encontrado escribir. y como horror corporal. Sí. Pero no era la intención primaria en aquella época, como sí lo ha acontecido posteriormente, que es un nicho extremadamente popular y más cuando tú lo mezclas con otros elementos como la tortura, porno Sí, y una serie de subgéneros más que complementan. ¿La qué? Sí. Existe. No, hay un subgénero que es Sí. tortura, torture porn, así que es una película donde se pasa literalmente la película completa torturando a alguien. Mira, hay todo un universo horroroso y depravado que hay algunos casos que yo no me atrevo a explorar. Sí, me imagino, ¿no? Por ejemplo, yo no he tenido la fortaleza de ver más de media hora de una película que se llama... sí, se me fue. Por razones de seguridad mental, él la tiene bloqueada. Se lo bloqueó. El nombre de- A Serbian Film. La que yo he visto 2 veces. José la ha visto 2 veces esta película. ok. Mira, yo no he visto. Digo, después de los primeros minutos, eso no cuenta. Cuando entra en situación, yo no he podido ver media hora corrida. Yo la vi una vez, pero agarra, ya tú sabes. Es para que tú veas el universo Sí. de material depravado, desproporcionado, Sí. que va más allá del horror, porque ya entra en lo que es perturbar, como lo hace Bring Her Back, Ujú. que yo la catalogo más como una película más perturbadora que aterradora. Aterradora, Porque sí, te claro. inquieta, te impresiona en ese sentido. Sí, claro. Y también tú sabes que algo que nosotros hemos conversado y hay una característica muy importante del cine de terror, que lo hemos dicho así en lo que hemos conversado, y es el asunto de la sonoridad, el asunto de la atmósfera, de esa Exacto. orquestación que es el cine, porque el cine obviamente es sonido e imagen.
y de todo lo que se hace para tu poder en esa sala oscura, tú sentí que es el diablo que está por ahí por llegar. O sea, esa tensión obedece a algo. No, mira, Sí. y hemos llegado ahí gracias a la saturación de subgéneros, en donde Sí. hemos visto la necesidad de retomar esencias Ujú, naturales, ujú. de Sí. cosas simples que te inquietan. Sí, sí. Una imagen distorsionada, un espacio claustrofóbico y un sonido inquietante vienen a ser apenas la antesala del impacto que te va a provocar la musicalización. Fíjate que te he hablado de Ujú. una serie de protagonistas y no hay un elemento físico, ni humano, ni animal, Exacto. ni monstruo. Sí, sí. Solamente esos elementos son suficientes para inquietarte Ujú. y no dejarte dormir. Y son complementos que han sabido explotar muy bien, por ejemplo, Ari Aster, Sí, que sí. juega mucho con el sonido repentista, Sí, sí. o hasta Mike Flanagan con sus series de Netflix. Ah, claro, sí. Juega mucho con eso Sí, porque hemos llegado a ese la punto de mansión partida embrujada. en donde el sonido es fundamental. Claro. Esa Sí. ventana, esa brisa, Ese piso que cruje, esa puerta que se óyeme, estrella, también es una manera de darle un toque de realidad, porque Ujú. cualquiera de nosotros se puede identificar o empatizar con el hecho de que te recién mudaste a una casa, no la conoces, no conoces. siempre es nueva la casa Claro, para ti. siempre somos recién llegados, claro que Recién sí. llegado. Siempre estamos recién mudados. Y tú no conoces la sonoridad de ese espacio, Ujú. cómo fluye el viento en los pasillos. Y siempre son casas viejas. Entonces, como son casas viejas, la puerta tiene su sonido, qué sé yo qué. Y se apela mucho a ese juego mental de que eso es la puerta. Ah, no, eso Ujú. es el gato que está caminando. Ah, no, ese es el perro que está caminando por ahí. Sí. Pero todo eso va acompañado de ese foley Es de el los juego. pasos. Es el rejuego. Exacto. De que no es Exacto. nada, pero al final es, Es el diablo. o quizás no es. Hemos llegado ahí de nuevo. Sí. Mira, Robert Eggers también Sí. con su Nosferatu Sí. juega muchísimo con el sonido. Sí. Obviamente la imagen, la fotografía es fundamental, Sí. pero el sonido es protagonista 1A. Y Sí. eso es lo que ha provocado esta necesidad en esta última parte de los 2000 de crear un cine que te motive en base a lo básico, en base a Sí, lo sí. simple, sin esa espectacularidad de Claro. cosas. Y es tan así que este año 2025, en algunas ocasiones he escuchado ya como que la lanza la ha llevado el cine de terror. No, es así. Porque ha sido un año donde realmente no ha habido películas sobresalientes, salvo en el género del terror. Es decir, que pudiera ser que el 2025 sea el año dorado del terror. Yo hice un levantamiento y ningún año ha tenido, y estamos a la hora de esta grabación, de este video, nunca habían tenido 6 películas de terror que dominaran la taquilla local. Ya tú No, sabes. y la Sí, crítica. sí. La Y crítica valorada por a los Exactamente. críticos, esos seres Sí. odiosos y Esa parte terroríficos. que es Sí, sí. sumamente difícil Sí. favorecer al crítico y al público Sí. Tú general. tienes Sinners, tienes Bring Her Back, tienes Weapons. Weapons, tienes The Monkey, Together. Together. Es decir, Pero The Monkey no logró el nivel de recaudación Ujú. de las antes No. citadas. pero es del director de Longlegs, Sí, sí, ¿cómo sí, se sí, llama el sí, muchacho? Este niño. Hablábamos precisamente Ay, Dios. de que él es Ay, hijo o nieto de Perkins, hijo de Perkins. de Anthony Perkins. Anthony Perkins. Sí. Bueno, Sí. él. Pero es un fenómeno interesante que se dio este año, como el terror dio el plantazo sobre la mesa y dijo, yo me voy a hacer cargo de este año, que no hay grandes producciones. Pero fíjate que no, tampoco es descabellado, porque a través del terror se están exponiendo los grandes problemas que tenemos. Y no creo que también el 2025 puede ser un año súper random y que solamente tal vez el terror pudiera explicar lo que está pasando o poner de manifiesto esa sensación que tal vez nosotros no lo tuvimos ni en la pandemia. Es correcto. Tú sabes, Sí. como que hay esa incertidumbre tan grande de lo que está pasando y esa locura a todos los niveles que está pasando, y diría Smiley, el eclipse.
también. El eclipse fue una El vaina. eclipse fue una cosa increíble. Y creo que solamente el terror pudiera ser capaz Sí, de ponernos a nosotros en ese el cine. único vehículo el único cinematográfico, para terror, poder- ¿qué más? Porque la distopia y la ciencia ficción siempre ha sido ese género de advertencia. Siempre ha sido ese género que nos dijo a nosotros, señores, De este si ustedes camino no puede cuidan el llevar. medio ambiente, no van a tener agua. Señores, si ustedes no dejan de que se, ustedes le va a pasar esta cosa. Pero como ya toda la película de distopia se cumplieron y ya el Sí. apocalipsis lo hemos agotado. Hemos Sí. acabado el planeta. ¿Cuántas Sí, veces? ya. No, ya, o sea, ya todo eso se cumplió y lo del apocalipsis también. Entonces ya estamos como en un asunto de libertad creativa. Ya el anticristo ha sido hasta mujer. Imagínate. Sí, sí. Hasta vino y se fue. Porque lo de aquí Exacto. esto es grande. Lo de este Exacto. planeta esto es una cosa de don't look up. Tú sabes. Pero lo que te digo es que es algo para uno analizar, ¿no? De que, y también de directores nuevos y de directores que vienen más o menos fuera de la franja, porque lo de la de Bring Her Back son de la gente de Talk to Me, Lo que que ellos pasa- no son de la industria. No. Lo que pasa es que se han incorporado. Vienen Recuerda de YouTube. que es una tendencia actual de un par de años para acá, en donde ese talento nato que se mercadeaba haciendo contenido, no necesariamente YouTube, pero sí contenido para redes Para más redes. informales, se demostró que tienen ese talento y capacidad de adaptar esas inquietudes al cine. Porque los hermanos Philippo, Los Filippo. ellos lo que hacían era bromas en un canal que tenían de YouTube, Ujú. violencia, asuntos sádicos y una serie de cosas, pero en el camino se dieron cuenta de que tenían talento para el gore Sí, y mucho la talento. creatividad, hasta que finalmente experimentaron y le dieron un chance con eso Sí, con Bring Her con Talk Back to Me. Talk to Me primero y después Bring Her Con Back. todos los controles del mundo y y él- aún así se destacaron. Después de eso le dieron carta verde, hagan lo que les No, y el lo que estudio ustedes quieran. feliz, porque son gente que hacen cine con poco cuarto. Exacto. Son baratos. Son Exacto. baratos. Que En- también es algo que se ha dicho, Maldonado, ¿tú estás de acuerdo con eso? Que el cine de terror es un Es cine, que es cine barato. siempre ha sido así desde su esencia base, porque el cine de horror nunca quiso ser pretencioso, salvo experimentos como Bram Stoker de Francis Ford Coppola, Exacto. que se Sí. invirtió una gran cantidad, pero lo que se buscaba era crear una obra artísticamente insuperable. Y ha sido así. Han hecho varias versiones de Drácula, incluyendo Recientemente la supo- pésima Ay, de Besson. Lupe, eso terrible. ¿Qué te pareció ese Drácula? Estaba como harto ese hombre. completamente fuera de lugar. Es que yo mantengo una idea. Si tú no vas a hacer algo Ay, Dios mío. que sea superior al canon establecido, mejor no lo hagas. Eso es verdad. Porque tú tienes un nombre hecho, tienes una reputación. ¿Cuál era la necesidad de tú? de- Gary Oldman ya lo hizo. Eso es algo muy importante. Ya Gary Oldman lo hizo. Gary Oldman lo hizo. Cruzaré ¿Cómo tú le los caes atrás a océanos, ese por señor? Es mejor no hacerlo o vete por otro enfoque. De Otro repente enfoque. me hubiese gustado, para no spoilear la película, Ah, no, el Titanic se hunde, que Maldonado. el personaje secundario, que era la mujer, que podía tener un protagonismo principal, vete por ahí. ¿Qué es lo que hacen con Nosferatu? Que hicieron con Nosferatu. Exactamente. Aparte de que sí, utilizó toda sí. esa tecnología actual para Sí, contar sí. esa historia clásica, ¿no? Ese fue un buen homenaje a. Fue un buen exacto, homenaje, exacto. pero en este caso la protagonista era Sí. Y también él le impregnó cosas nuevas, porque la original Nosferatu no era tan gráfica como esta. Esta tiene escenas mucho más gráficas, más Claro. contundentes. No. Lo que pasa es que se fue de plano de creativo. Sí, Porque sí. él trató de romper el canon establecido. ¿Y cómo lo hizo? En base a lo erótico. Sí, exactamente. Ahora, la Nosferatu del 1920 estaba llena de limitaciones, porque recuerda que fue una adaptación no autorizada de Bram Stoker. Exacto, por eso los cambios de Que nombre cambiaron y eso. todos los nombres y demás, y a final de cuentas ganó la esposa del fallecido creador, Bram Sí. Stoker, y tuvieron que eliminar todas las copias. Solamente se salvaron unas cuantas, gracias a Dios, que ha sido lo que ha trascendido. Pero estuvo llena de limitaciones ese Nosferatu, que ahora Robert Eggers la tributó de la mejor manera posible, pero creando su marca particular. Ujú. Sí.
arte sobre lo oscuro lleno de sensualidad. Sí, sí, es muy sensual la película. Eso, Sí. sin duda. Cae hasta un poco lo incómodo, porque pues, sentarme a verla con la hija mía al lado me sentiría. Es un poco ¿Tú incómodo, entiendes? claro. Pero sí, resaltas algo interesante que también creo que hemos pasado cuando hablamos de The Shining, y son esos grandes autores que también han servido de fuente, como decíamos al principio, de las historias. Y no se puede hablar de terror sin Stephen King. No, pero Claro, claro, es que este es un tema muy claro. amplio. Porque no hemos hablado de animales y Stephen King tiene Cuyo, Cuyo. que es una película Claro. clásica de No, terror. y tiene Graveyard Shift, Ujú. un murciélago gigante también. Sí, el cementerio de mascotas. El cementerio de Exacto, un amante de mascotas. los animales. No hemos Sí. hablado de animales. De Esto es animales. amplio y Claro, yo creo que nos no. metimos en una cuestión como que muy No, y compleja. que obviamente están los artefactos también, Sí. que están esos objetos, Stephen están King los es Warren, que ellos en sí mismos son un universo, género. ¿no? Sí, De es esa gente que sirve de intermediario entre los que se fueron y los que estamos aquí, y que también tenían un gabinete de curiosidades, de cosas que iban ellos. real todo. Exactamente, Patentizado. que ellos Y iban. crearon un museo. Claro, el personal Museo para Warren, que lo compró ahora un TikToker, fue que lo compró. leí algo Fue así. un sí. influencer. Sí, Sí, eso es sí. como ya después que tú te lo compras todo, te compras el Museo de los Sí, cuando tú te Warren. compras eso es porque ya tú compraste todo lo Sí, todo lo otro. Entonces, son muchas cosas. También, por ejemplo, de los mismos géneros, tienen especialidades. Hablábamos del exorcismo, y también está el non-exploitation, que son las películas de la monja que ahora están de muy monja. populares. A mí Sí. son mis favoritas. De hecho, recientemente se estrenó una coreana. Que era Sí, que son dos monjitas. Mira, yo porque esto es un tema muy amplio, porque si vamos a eso, yo soy un fan del extremismo francés Ajá. en el horror, en donde tú te encuentras obras como Al Interior, Mártires, Interior, sí. Hauntation, que es terror full, pero con sus X al lado, porque se va a otro extremo. Y si vamos en ese sentido, ese non-exploitation, como la monja, hay todavía un universo de propuestas similares. Claro. Tú te Sí. encuentras desde algo tan básico como un simple juguete asesino, hasta como hasta un adobo. vestido. Un neumático. En estos días vi yo un vestido asesino. No, peor, una peluca asesina. Vi una película que está en Disney Ay, Plus. qué Y yo, ¿qué es esto? Es Disney Plus. Sí, sí, en su apartado de Stars. Esa, Una peluca asesina. O sea, es un universo muy grande. Muy sí, grande, muy esa grande. esa que tú mencionabas, Mártires, es una de mis favoritas también. Si yo hago un listado de 5, siempre va a estar Vamos a Mártires. eso. Y es Hay que cerrar con eso. Es porque esa película tiene un manejo curioso y es muy psicológico. Aunque es terrorífica, pero es muy psicológico porque ella te maneja un poco una situación que en principio te produce temor, pero después tú vas como entendiéndola. Y tú dices, coño, pero esto me estaba dando miedo, pero yo entiendo lo que está pasando aquí. Tú ves. Y te deja de dar miedo y tú comienzas como a empatizar con esta situación. Hasta el choque, Sí. hasta el choque final, Sí. que nadie lo vio venir. Y al final, que eso es lo que hace atractivo. otra vuelta al final. Es decir, la película tiene muchísimas aristas que a mí me encantan. Realmente es un tema muy amplio que yo me sentiría muy a gusto de seguir siendo invitado para que continuemos debatiendo. Octubre será terrorífico. Pero yo Se no quiero irme sin dejarle una pequeña lista de 12 producciones imperdibles de lo que es el horror actual. Vamos. ¿Por qué del horror actual? Porque no tiene mucho sentido seguir hurgando en lo que ya está, porque lo que está es lo que va a marcar la tendencia a seguir en los años siguientes. Sí. Son mucho más producciones, pero entiendo que estas 12, por lo que representan psicológicamente, la influencia que ejercen es más que suficiente para garantizarle su puesto. Ok. La primera. Yo tengo ¿Esto por es por aquí- orden de prioridad o No necesariamente, variado? Aleatorio. variado. Ah, ok. Yo te diría Hereditario, Ay, del 2018. Ay, sí. Ari Aster se sin volvió duda. loco con eso. Sin duda. sin No. Seguiría con Midsommar, del mismo, que nadie se imaginó una película de horror
bajo la claridad del Brillante. sol, en donde Sí. no era necesario la oscuridad para hacerte tener miedo. Exactamente. Eso fue brillante. No, y que te da Lo eso. replica Bring Her Back ahora recién. Ajá, y que te da eso de que el monstruo puede estar. El monstruo no tiene Puede hora. estar de día. Debe de estar- The Black Phone. El Ah, teléfono, sí. artísticamente y sobre todo la secuela que viene ahora, Viene que otra, sí. tengo entendido que es aún superior en cuanto a creatividad argumental y puesta en escena. Te diría Speak No Evil del 2022, pero La original, ¿verdad? la La original, claro. la Se hizo un original. remake que no. Realmente no está tan mal el Exacto. remake norteamericano con James McAvoy y Macaboy, demás. sí. Pero esta original, ¿de dónde es? Danesa, creo yo que es. Danesa, Yo sí, creo que danesa. Sí. creo que danesa. Danesa. Óyeme, pocas películas han hecho que yo me meta en la piel del personaje sin verla críticamente, al grado de querer no dejar que lo maten otros, sino matarlo yo. Yo mismo. Esa película psicológicamente es extraordinaria. Sí, sin duda. Te diría también, en el listado sigue, ¿cuál dije ahora? Speak No Evil. Ok, te diría Barbarian del 2022. Barbarian, me Barbarian. encanta. Original, puesta en Sí. escena, Sí. una historia brillante, actuaciones muy sobresalientes. Esa niña no ha podido hacer nada que la supere actuando, pero eso es parte. Sí. Esperemos a ver qué le trae el futuro, sobre todo el año que viene, que está promocionando otra bastante interesante. Tenemos, obviamente, Talk to Me, Talk to me. que fue una revolución por parte de los hermanos Philippou, australianos que son. Sí, sí. Exactamente, Sí. australianos. Australia tiene lo suyo. Tiene lo Sí, suyo, pues, sí. La Babadook es Es australiana. australiano. Smile, Smile, Ah. sí. que se entró en el nicho de lo que es el cine comercial, pero sin dejar de lado lo que es el cine de autor, ese repentismo. Va de la mano con mucha sonoridad y espectacularidad, pero funciona muy bien. Ujú. Un Y concepto con muy una original. campaña viral curiosísima. Sí. Sobre Un todo la experimento secuela, social, sobre un todo la experimento secuela. Sí, social. hubo una campaña viral que Muy bien, muy efectiva. bien. Cuando acecha la maldad, Ah, sí, Argentina. representando Sí, a los sí. latinoamericanos, Sí, sí. realmente una propuesta en escena que muestra las bondades y atractivos locales. Locales, sí, de este lado del Sí. mundo. Exactamente. Que el mismo director tiene otra que se llama Aterrados, que Exacto. me gusta mucho. también. Exacto. Aunque yo me quedo más con Cuando acecha la maldad. cuando acecha Sí, la sí, maldad, pero sí. Aterrados es Tiene- también muy original. Tiene por lo menos unas y- secuencias, y funciona. un par de secuencias que Exacto. son geniales. Exacto, exacto. Te diría Longest, Que, sí, de la de que- Perkins. ¿Cómo que se que- llama el nombre Ay, de Dios Perkins? mío, señor. tarea pendiente por parte de todos. La tengo- Long legs. Yo lo voy a poner. Yo sé que es Perkins, Sí, hijo no, de yo- Anthony Perkins, sí, yo lo voy a poner. pero ni modo. Longest funciona muy bien como terror psicológico, pero se ha sobredimensionado. Lo que pasa es que estamos en un tiempo en Que donde... se llama Osgood Perkins. Ah, es que no era Osgood cualquier Perkins. nombre. Osgood Perkins. Claro, no era Pedro que se llamaba. Tú entiendes, mucha gente ha endiosado la película, pero realmente no es nada extraordinario. Lo que pasa es que estamos en una época en donde hay cierta pobreza de construcción de personajes y de repente tú verás algo que se asemeje someramente a lo que fue El Silencio de los Inocentes, única tiene película mucho de del terror en silencio. ganar un Oscar hasta la fecha Sí. como mejor película. Él realmente tiene sus méritos. La sustancia, obviamente, como body horror, que viene con innovaciones en técnicas de realización que van muy bien de la mano con las caracterizaciones, sobre todo de Demi Moore, que en mi caso opino que le robaron el Oscar, tal vez su oportunidad, pero aún ella es joven. Y No, pero tiene mucho camino. tú lo acabas de responder con lo que tú dijiste, que con lo del silencio de los inocentes. El terror no es un género que suele ser premiado, que suele ser reconocido porque Muy maltratado. no se toma en serio, o sea, no se entiende que es Ujú. un arte a premiar y que se dice que por eso fue que a Demi Moore no le dieron ese Oscar. Yo estoy escribiendo algo de eso en ese sentido porque hay muchas producciones premiadas, pero en base a lo técnico. Pero como horror per se ha sido muy, muy marginado. Y me quedan dos todavía. Sinners, del 2025, Sinners. que folclore, Sí.
calidad en técnica de realización, Es un cóctel de fotografía, sonido, edición, diseño de producción, brillantísima. Sí, esa Y película. comercial a la vez. Y gustó comercialmente, sí. Exactamente. Y la última, Weapons, por todo Weapons. lo que significa. Del tipo, Yo quiero una peluca de la tía Gladys. La tía Gladys es un no, personaje. que están trabajando ya en una preproducción para una película para el personaje de la tía La Gladys. precuela. porque es que Exactamente. resalta. Hay que ver de dónde que Y de ese es pacto válido, que ella y hizo, es porque válido. ella llegó deteriorada ahí. Hay que Resalta explicar de dónde ella muchísimo. Es la película que rescata el concepto de que es impredecible en todo el sentido de la palabra. Sí. La atención, tú la tenías enfocada ¿dónde están los niños? Ujú. ¿Qué pasó con los...? Y el director juega muy bien con eso. Hasta que de repente hace este cambio de tuerca abrupto que resulta exquisito. Y me gusta lo escueta de la producción. Si tú te fijas, él se enfoca en niños, brujería y este personaje de la tía Gladys. Que la es brujería hecho a era base el de secreto maquillaje. mejor guardado. Es a base de maquillaje. No hay de que un efecto especial, una locura, salvo un arma que aparece en el cielo. Fuera de ahí, la película se sostiene en producción. No hay cuestión. Ojo, hay muchas películas más, pero a nivel de incidencia en lo psicológico, lo social y comercial, estas han sido las más aventajadas, respetando otros conceptos tipo el estilo del terror cósmico, que tiene un nicho cada vez más grande, con películas como The Void o en The Month of Madness como referentes a seguir, o el body horror, que representa, por ejemplo, Hellraiser, que tiene una prole de producciones sangrientas, violentas, pero con un estilo muy particular que no necesariamente tiene que ser igual a lo hecho por Clive Barker en esa propuesta. Pero con esto quiero decir que es un universo muy amplio, tal como dijimos, desde lo desagradable e impronunciable hasta lo comercial y artístico. Hay de todo un poco. Entonces, antes de irnos, ya que estamos terminando, cine dominicano, obviamente, porque hay que hablar de nuestro terror, que a mí me parece un género muy desperdiciado, porque si vamos a hablar de folclore, de leyendas, de cuentos, de caminos y apariciones, eso lo que más podemos nosotros explotar. Y si hablábamos de, aunque aquí ya no se puede hacer cine barato aparentemente, puede ser un género que nosotros pudiéramos explotar. Claro, obviamente aquí tuvimos un fenómeno que fue Andrea, una película que resumió en sí misma muchísimas cuentos y folclore popular, y que tuvo una aceptación un poco extraña porque la gente iba a divertirse a ver la película porque la verdad que los efectos fueron un poco que fue una época un poco complicada en donde los pocos intentos de hacer cine iban enfocados al humor y de repente una película de terror dominicana se la juega con terror. Y para un público que no estaba educado en ese sentido, es un poco problemático. Pero, retomando lo que comentabas, se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Por ejemplo, tenemos a Francis Disla, el indio, que está El hoyo del diablo. Él está trabajando ahora en él está tratando de olvidar todavía el hoyo del diablo, pero está trabajando con la ciguapa. Bueno, el hoyo del diablo que utiliza el sincretismo dominicano de la figura de San Miguel Arcángel como ese gran defensor ante la maldad. Tenemos también el caso de la Casa del Kilómetro 5, que utiliza, por ponerlo dentro de lo que hemos hablado, el asunto del hecho de sucedió en la vida real, que eso fue un caso muy famoso aquí, aunque la película es tristemente no resaltable. El problema es que parten de historias interesantísimas, con reales, muchísimo potencial, pero se enfocan en el aspecto visual. Generan 2 o 3 efectos especiales que resultaron novedosos en su momento y volcaron la película en ese sentido, descuidando lo que es la parte argumental, que es el alma de una producción. Más que las actuaciones per se, tú debes tener un buen argumento para ser debidamente guionizado. Hay películas que son valiosísimas, que se resaltan
básicamente por eso y no por las actuaciones, porque son Sí, historias. el proceso investigativo Tú- antes de... Tú quieres algo más apasionante como esa cultura campestre de la ciguapa. Claro, Eso es parte de nuestro sí, sí. folclore. Esas santerías de los pueblos. Tú te pones a escuchar anécdotas y tú sales Sí, sí. despavorido. O Sí, sea, sí, sí. hay mucho material. En cuanto al el ambiente indígena dominicano, mucho más. Porque la Sí, mayoría de todo el terror folclórico de nosotros viene derivado de ahí. Lo único sí. es que cuesta. Entonces, cuando cuesta mucho hacerlo, es un poco complicado porque la gente dominicana no está educada para ir a respaldar ese tipo de proyecto al cine. Bueno, el cine dominicano no ha creado su propio público, o sea que también eso es algo que Es una tenemos tarea muy pendiente. una tarea muy pendiente, pero tú tienes, por ejemplo, La Bruja de Ronnie De Sosa, que es Sosa. una película De La también. Bruja te puedo decir que me gustó, Johnny. Ah, bueno, pero te gustó algo, te gustó algo. Sí. También tenemos Upía, que aborda también Upía, ese asunto Upía, taíno. buen Upía experimento. es de Gómez. De Vargas. Leticia Ella es la Tono, directora. Protagonizado No, por pero Debbie Mahler. dirige Gómez de Vargas, Julieta, el director de codirige, que yo creo Convivencia. que como que Una codirección. Fue valiente al hacer esa película. Lamentablemente no tuvo los mejores Sí, resultados. porque en cierta forma el cine de terror dominicano sí ha tratado de tomar de esos puntos, de esas cuestiones sincréticas de nosotros. Lo que pasa es que no lo han hecho, es como dice Maldonado, la investigación previa no ha sido la suficiente, sino que Exacto. simplemente, vamos a hacer una película de la Jupía y ya. Pues no, fájese a investigar sobre esa Exacto. cuestión. No hay que hacerlo a la carrera, por Dios. Ujú. Hay proyectos que duran 5 años tú solamente estudiándolos Sí, sí. para cuando tú lo plasmes en un audiovisual, tenga Sí. la credibilidad Por y la sí calidad solo, suficiente por sí para solo. perdurar en el tiempo. Sí, sí. Con esa investigación, a la hora que tú prendes la cámara, va a quedar bien, olvídate de eso. Exactamente. Sí, sí. Bueno, Es yo decir creo que este episodio todavía queda mucho por contar, mucha sangre que limpiar, muchas almas que Sí, porque salvar. Aquino y yo no hemos nadado Y no, en ustedes mares de han, sangre han- como han quisiéramos. no llegó ni a las rodillas. No. Y estamos muy, muy agradecidos y honrados de que Francisco Maldonado estuviera aquí con nosotros compartiendo ese gran conocimiento que tiene sobre el género de terror y que forma parte, él, no sé si él está consciente de eso, de la construcción de la cinefilia dominicana, porque antes de Godard y antes de Bergman, nosotros veíamos el tripletazo de película. Así que yo me siento muy feliz de tenerte aquí y obviamente este va a ser un episodio que continuará. Si ustedes pues dejan en los comentarios, se suscriban y comenten las películas que ustedes también entienden que son las que se tienen que ver y las que recomiendan de este momento que estamos viviendo actualmente. Así que ya saben, suscríbanse a Cine Pendiente en todas las redes sociales.